Lo primero, sobre todo en el caso de Rafael Vela, el más cerebrito, entre obviamente la dupla, ¿no?, y el casi inimputable José Domingo Pérez, guardarle el billete a la empresa Odebrecht. Nunca hay que olvidar ese tema. En el programa de Christian Hudwalker se cuestiona que el acuerdo firmado con Odebrecht habría terminado otorgando beneficios que hoy siguen generando fuertes dudas sobre el papel de quienes dirigieron las investigaciones. La sospecha que deja el análisis es que decisiones clave habrían favorecido más a la constructora que al propio Estado peruano, alimentando una de las mayores controversias del caso Lava Jato. La incertidumbre crece porque, si estas acusaciones llegaran a confirmarse, el mayor caso anticorrupción del país podría quedar marcado por decisiones que habrían protegido intereses distintos a los de la justicia. ¿Se buscó realmente reparar el daño al Perú o terminó blindándose a Odebrecht mientras el país miraba hacia otro lado? Lo primero, porque no hay que nunca perderlo de vista. Lo primero, sobre todo en el caso de Rafael Vela, el más cerebrito, entre obviamente la dupla, ¿no?, y el casi inimputable José Domingo Pérez, guardarle el billete a la empresa Odebrecht. Nunca hay que olvidar ese tema. Aquí con los abogados de Odebrecht, sobre todo los iniciales que negociaron el acuerdo de colaboración y los que generaron toda esta corruptela en diversos medios de comunicación que fungieron ¿no?, de comparsa a cambio de que te filtren un documentito, era que todo el mundo mirase a políticos y que nadie mire la corrupción y la plata que se levantaba Odebrecht. Y ese entuerto se armó por la amistad del señor Aleman, abogado de Odebrecht, amigo y estudiante, compañero del señor Rafael Vela Barba en la Universidad de Salamanca. Eso fue lo número uno, guardarle la billetera a Odebrecht. Lo primero. Y después, obviamente, ¿no?, los trabajos de José Domingo Pérez, ganar popularidad, fama. Uno se creía que iba a ser fiscal de la Nación en su momento. José Domingo Pérez creía que iba a llegar justamente, ¿no?, a hacer una carrera política como la que sintió que podía lograr estando tan cerca de Roberto Sánchez. Y ahora se le pega como garrapata a Pedro Castillo. Vamos a ver finalmente qué decisiones va a tomar. Porque claro, hoy escuchaba, ¿no?, a algunos periodistas decir, bueno, sí, el señor Ollantaytamala está en todo su derecho de enjuiciar al Estado peruano y recibir una reparación, ¿sí? Seguramente que sí, me imagino que Keiko Fujimori, el propio Humberto Abanto, que también fue llevado a prisión injustamente. Y claro, dinero que al final, es cierto, el Estado tiene que pagar, pero que los terminamos pagando todos. La pregunta es si es que la señora que decía esto en su programa de streaming en la mañana, también está de acuerdo que se lleve a juicio a los fiscales que, sabiendo adrede que estaban haciendo una mala acusación, lo hicieron con un fin político y con el fin de guardarle la billetera a Odebrecht. Lo que parecía un nuevo capítulo del caso Lava Jato terminó abriendo una discusión mucho más profunda. Christian Hudwalker pone sobre la mesa un fallo del Tribunal Constitucional y sostiene que las responsabilidades no recaerían únicamente en los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, sino que el problema alcanzaría a quienes respaldaron esas decisiones desde el sistema judicial. Si esa interpretación es correcta, el debate podría cambiar por completo el rumbo de uno de los casos más polémicos del país. Escucha con atención lo que viene a continuación. Humberto, un placer como siempre, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Cristian. Lo primero, ¿no? Antes de entrar obviamente ya al tema de estos fiscales, que también vamos a tocar ese tema, pero la sentencia en sí. Yo ayer no la tenía a mano, pero ahora veo que Luz Pacheco y Monteagudo votaron en contra. ¿Sabes un poco la naturaleza de ese voto singular? No he visto los votos singulares, he visto el voto en mayoría. Es consistente con lo que ya el tribunal había declarado en el caso de Keiko Fujimori, a propósito de la aplicación retroactiva de una figura, de una modalidad de lavado de activos que es la receptación patrimonial, una cosa que dejó además absolutamente clara en el debate en el Tribunal Constitucional en su momento Percy García Cabero, ¿no?, que fue quien sustentó junto con Juliana Loza el tema de cócteles. De acuerdo. Entonces, era previsible que el tribunal tuviera esta misma posición. Me llama la atención en este caso la disidencia de la doctora, de la doctora Pacheco, ¿no? No la de Monteagudo. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ella es una especie de, por decirlo así, una especie de Oliver Wendell Holmes, ¿no? Se hace sus votos en solitario. ¿Crees que también ha habido, digamos, no sé, un poder judicial timorato que ellos mismos no han tomado la decisión respecto de Ollantaytamala, teniendo en cuenta el fallo del TC de Keiko Fujimori del caso Cócteles? Porque entiendo que también se lo plantearon al propio Poder Judicial y el Poder Judicial le ha dado largas cuando ellos pudieron haber tomado esta misma decisión. No debió llegar de ningún modo al Tribunal Constitucional. Ya el Tribunal se había pronunciado y es un tema muy importante. Hay tanto en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, en la disposición final primera,
cómo en el artículo 7º, si mal no recuerdo, del Código Procesal Constitucional, se dice que los jueces y tribunales de la República interpretan y aplican las leyes y las normas con rango de ley, así como los reglamentos, de conformidad con las interpretaciones que hace el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos, cuando las analiza bajo los principios constitucionales. Y lo que había hecho sobre la ley de lavado de activos el Tribunal Constitucional era interpretar desde el derecho a la legalidad penal las normas sobre lavado de activos. Entonces no tenían que esperar que haya una nueva demanda y una nueva sentencia. Lo que ocurre, y aquí voy a ser absolutamente claro, por favor, Cristian, como siempre, nunca se trató de justicia. Esto fue una cacería política para hacer que alguien y sus socios se hicieran de un poder omnímodo, como ocurrió finalmente el 30 de septiembre de 2019 en el Perú. ¿Es cierto cuando José Domingo Pérez dice que ya el Poder Judicial, en un plenario de la Suprema, entiendo, había dicho que los aportes de campaña eran delito de lavado de activos, o no fue así? Porque lo que yo recuerdo fue que dijeron que se vea en el juicio y ahí se decidirá. Esta Corte Suprema es la misma que ha dicho que un árbitro se puede coludir interpretando extensivamente la Convención de Mérida. Y lo ha hecho en un caso de un abogado muy importante de Lima, que además es un extraordinario profesor. Se pueden hacer interpretaciones extensivas de... ¿Quién, perdón, me hablas? De Mario Castillo Frey. Ok. O sea, lo liberaron de organización criminal, pero le dijeron, colusión, sí. Un árbitro no es funcionario que participe en una contratación, pero a esta gente se le ocurre eso. Esa indisciplina tiene la Corte Suprema. Entonces, que la Corte Suprema haga un acuerdo, es un acuerdo diciendo que la ley 31751 modificaba los plazos de prescripción. Y eso es una mentira, porque los plazos de prescripción están en el artículo 80 del Código Penal y la suspensión de la prescripción está en el artículo 84, que es lo que tocaba la 31751. Entonces, digamos, la calidad de jueces y por ende de los fallos de la Suprema es deplorable. Es deplorable. Ok, pero dijo no que si era lavado de activos, o dijo eso se tendrá que ver en un juicio, no me voy a pronunciar a priori. En todos los casos no puede haber dicho, no puede haberlo dicho porque si no habría adelantado juicio. Correcto. Claro, lo que dijo fue, ya se verá en el juicio. Ahora, ¿por qué hubo una primera sentencia que falló como lavado de activos lo de Antumala, que después lo corrige el Tribunal Constitucional y lo debió corregir alguna instancia superior en el Poder Judicial? También hubo un fallo ahí. Por la misma razón por la que le dieron prisión preventiva a Keiko Fujimori. No, aquí hubo un alineamiento. Todo el mundo mira a los señores Vela, Barba y Pérez, pero ellos no son los culpables de lo que pasó. Son en parte promotores. Pero los responsables son los jueces. Lo que ha pasado en el Perú es muy, muy grave. Lo que el Tribunal Constitucional nos ha dicho es que tenemos una justicia ordinaria capaz de aplicar retroactivamente leyes penales. Sí. Una pregunta acaba de sacudir el debate político y podría cambiar la forma en que muchos entienden el caso Lava-Jato. Christian Hudtwalcker sostiene que aquí ya no se estaría hablando solo de influencia mediática, sino de una posible articulación entre distintos protagonistas, tras cuestionar cómo documentos sensibles terminaron circulando antes de los canales oficiales. Esa es precisamente la polémica que hoy vuelve a encender las alarmas. Pero espera a escuchar el razonamiento completo, porque las conclusiones que expone podrían abrir un debate mucho más grande de lo que parece. Pero a ver, Humberto, uno podría decir también que un periodista o un grupo de periodistas, ¿no?, desde su tribuna tiene una influencia, obviamente no directamente para decir yo quiero que hagas esto y esto y esto, pero a través de los clientes, ¿cómo yo pruebo que esa no era la típica influencia? Ese es otro tema. A eso voy. No, es que no estamos hablando de influencia, estamos hablando de control, son dos cosas diferentes. Influencia es la que tú puedes ejercer desde aquí, o que criticas a un juez y el juez es un juez timorato, se asusta y ya no, y Cristian Hudtwalcker se enoja, mejor yo cambio mi fallo. Ok. ¿Ya? Otra cosa es que tú te sientes y juegues en pared con alguien como pasó, por ejemplo, en la cacería de Alan García. Ok, ¿qué delito sería eso si es que, por ejemplo, Jaime Villanueva tuviese un audio, un video, en donde efectivamente Raegorriti le está diciendo a José Domingo Pérez, oye, mira, tienes que hacer esto, esto y esto y lo otro, lo que claramente se hizo a través de la línea de tiempo que yo he mostrado? Yo fíjate tú que en eso le doy la razón a Gustavo Gorriti. Yo no creo que sea valiosa la declaración de Villanueva, que se ha demostrado que es un hombre mendaz. Ok. Pero sí me interesa cómo se armó esta coreografía que tú has establecido, y ahí hay una prueba muy poderosa. Tomo la declaración de Spínola en Sao Paulo, no me la entregan, pero tengo una copia, porque estoy esperando la traducción, aparece misteriosamente en manos del señor Gorriti, se publica en su portal traducida oficiosamente. No, sí se le entregan. La señora, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la que es abogada de Odebrecht? Una con unos tatuajes, se lo entrega. No, le entrega, ojo,
O sea, Se lo entrega en portugués. La señora Carreño se lo entrega, pero él no podía usarla. A eso voy. Él no podía usarla. Entonces dice, bueno, toma y traduce nomás en Google y yo reclamo fuente abierta. Pero ¿cómo acaba en manos del señor Gorriti? No, está claro que se la han dado ellos, pues. ¿Y entonces de qué estamos hablando? De una articulación de... ¿Y cómo hago con Punto Final, con El Comercio, con Chela, con Clara Elvira, con Cuarto Poder? Pero hay algo más. Pero es que fíjate el siguiente paso. Y después él y sus amigos tienen la decisión de detención preliminar. Sí. Todo. Eso presenta coincidencias, simplemente acto informativo, o este es una coreografía. No, una coreografía y un servinacuy inaceptable, que como tú bien dijiste era alcahueterismo de periodismo, pero claro, es cierto, la periodista de Comercio, mi amiga Chela, no tenía la influencia que sí tenía Gorriti sobre ellos, pero eso lo convierte en delito. Lo que no sabemos es cuál fue la razón y el mecanismo de los intercambios. El señor Gorriti, en vez de gritar y decir, está tocándome, soy la vestal del periodismo, tiene que sentarse y decir, señor, usted se equivoca. Yo tenía, esto es lo que hizo IDL Reporteros. Sí, es cierto, eso no es. Se acabó. Por ejemplo, mi línea de tiempo se acabó. no. Y se acabó. Es que a los que le den entrevista no le preguntan, no es mentira, es mentira. Ahí está, se acabó. ¿Por qué nunca se somete? Es más, él no hace prensa. Tú lees sus posts y lees las publicaciones de IDL Reporteros. Ya no hace prensa, ahora está dedicado a defender su... Pero revisa lo anterior. ¿Recoge la versión de la otra parte? ¿Has visto alguna vez que recojan la opinión de la otra parte? Ya, es que en los últimos años ya no he investigado nada. Hace 5 años está dedicado a... No, Cristian, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Encontraste alguna vez que le pidieron la versión a la otra parte? Yo creería que el que en un momento búscala. Intentaba justamente recibir esa respuesta. Búscala. Le pidieron a Alan García. Cuando escribió sobre los arbitrajes y sobre tu caso... ¿Me pidió a mí? Porque a ti te tiene mala leche. Nunca te las pidió. ¿Me preguntó a mí? Nunca te las pidió. No. Entonces, ¿qué cosa es periodismo? Periodismo es... Las dos partes, no más allá de que tú tengas un... Equilibrio informativo. La versión de uno, la versión del otro. Si yo publico solo una versión y además la trufo de opiniones, no estoy haciendo periodismo, estoy haciendo propaganda. Lo que acaba de salir a la luz podría reabrir uno de los capítulos más polémicos del caso Lava Jato. Christian Hudtwalcker expone fuertes cuestionamientos sobre presuntas filtraciones, documentos con diferencias y el papel de Rafael Vela y José Domingo Pérez, planteando que estos hechos merecerían una investigación mucho más profunda. Si esas dudas llegan a despejarse, el debate podría tomar un rumbo completamente distinto al que muchos daban por cerrado. Ahora escucha con atención el argumento completo, porque lo que viene podría sorprender a más de uno. ¿Qué hacemos con Vela, Barba y con José Domingo Pérez en ese mismo expediente? ¿O acaso a ellos no se les puede investigar si es que no se incluye también a Gorriti? Yo creería que sí, porque claramente esa filtración no es pues un Watergate para hacerse conocer, es una manipulación con un periodista amigo para lograr una consecuencia que no era un tema de justicia y de conocer pública, sino era un operativo para meter a alguien en la cárcel. Entonces, ahí sí hay, me parece que es un delito casi probado. Por eso, pero entonces no digamos que esto no merece una investigación. Pero de Vela, Barba y de José Domingo Pérez. Juntos también, claro. Porque aquí han habido fraudes procesales. Te voy a contar una cosa, por ejemplo, que pasó con el caso de Ollanta-Humala. Dale. Y que el juzgado pasó por alto. Y lo dije varias veces. Apareció una orden de pago, ¿ya? Que supuestamente decía Campaña Nacional 3 y esa era la que justificaba la plata supuestamente dada a Ollanta-Humala. Pero esta gente fue diligente y se fue hasta Brasil y trajo la misma orden de pago original en copia certificada, ¿no? Tomada del original, y no decía Campaña Nacional 3. ¿Cómo puede haber dos ejemplares de un mismo documento que son diferentes? ¿Y quién fraguó ese documento? Eso es lo que tendría que investigarse, pero el Poder Judicial no lo revisó. Nadie se dio cuenta de que había dos órdenes de pago con contenido distinto. Eso se llama fraude procesal, porque le estoy presentando al juez un documento alterado para provocar una decisión que es la que yo quiero. Ok, correcto. Y el fraude procesal, por si acaso, mientras surta sus efectos, o sea, recién a partir de hoy, que ha salido Ollanta-Humala, ha cesado el fraude procesal. ¿Qué medidas pueden tomar Ollanta-Humala? ¿Tú tomaste alguna medida? Todavía no, porque no puedo, pues porque tengo que esperar a que archiven esa acusación. Okay. ¿Ollanta-Humala podría o no? Porque Ollanta-Humala tiene otras investigaciones. Bueno, en este caso tiene todo el derecho, ¿no? O sea, con investigaciones corriendo por otro lado, ¿podría tomar medidas respecto de esto? Sin ninguna duda. Lo he escuchado a Vicente Silva Checa decir también que va a denunciar a José Domingo Pérez. Mira, yo siempre le he aconsejado a mis clientes cuando terminan los procesos... ¿Tú fuiste abogado de Vicente? Sí, es mi amigo además. Okay. Vicente es un gran amigo mío. Entonces,
Y en una audiencia el fiscal Pedro dijo que esas amistades eran lo mismo que los hermanitos de los cuellos blancos y esa macana. Sí me acuerdo mucho de esas sonceras que decía este tipo. ¿Y qué le has recomendado a tus clientes? No, pero yo siempre les recomiendo a mis clientes que les digo, una persona sana de la cabeza, si ve el Palacio de Justicia, corre en la dirección opuesta. ¿Ya? O sea, tú les recomiendas, por más que quiera o que se le deba justicia por un abuso, no vayas al sistema de justicia. Eso era lo que yo recomendaba. Pero creo que ha sido un grave error mío. ¿Ok? Y hay que rectificarlo. A buen punto. Esta gente tiene que ser procesada. Y tiene que responder con su patrimonio. Por todo el daño que han causado. Porque existe algo que se llama el proceso de responsabilidad civil de fiscales y jueces. Si es así como lo planteas, Humberto, ¿qué ha pasado con Keiko Fujimori y en su capacidad de elegir? Estoy ante un misterio sin resolver. ¿No? Pero, a ver, yo espero que... En verdad, yo le deseo lo mejor a Keiko. Siento que ha sufrido mucho. Temo que no está haciendo esto. Esto no es bueno para ella. O sea, esta supuesta apertura. Yo le pido que haga un repaso rápido. Su papá los dejó entrar. Los caviares lo llevaron a su papá a Beijing para que se apruebe en la cumbre de Beijing. Las caviares lo llevaron a la cumbre de Beijing para que se aprueben los programas de planificación familiar e inclusive de anticoncepción quirúrgica voluntaria. Y después lo procesaron diciendo la cosa más horrorosa del mundo que se ha pegado. Si tú entras al internet vas a encontrar 300.000 mujeres esterilizadas en el Perú. El programa solo tuvo 252.000 personas con anticoncepción quirúrgica voluntaria. No información de Fujimori, información de Jorge Vicente Santisteban de Noriega, defensor del pueblo, y de la señora Rocío Villanueva, defensora adjunta de la mujer en la Defensoría del Pueblo. Informe 69 de la Defensoría. Toledo los tuvo. Pregúntate dónde está. García también les dio sitio. Inclusive los llevó a dictar clases en su instituto, y uno de esos profesores fue a aullar en la puerta de la Embajada de Uruguay para que no le dieran asilo. ¿Quién? Gino Costa se llama. Ok. ¿Ya? Santolaya. ¿Ya? Santolaya. 3. Ollantumala, pregúntale. Ahora que habla del Grupo Colina del Ministerio Público. ¿Quiénes son los promotores del Grupo Colina del Ministerio Público? 4. Pedro Pablo Kuczynski. 5. El propio Martín Vizcarra. 6. Pedro Castillo. Pero ¿qué te hace definir a alguien como caviar, por ejemplo? O sea, ellos, su bagaje, una manera de pensar... Una manera estalinista y totalitaria de conducirse que no cree en la competencia política. Ellos tratan de destruir al adversario. Rafael Belaúnde, quizá Pedro en un momento me parece que habrá cambiado, pero Rafael Belaúnde, ¿sí te lo parece? Sí, claro. ¿Tú has escuchado tener un debate de ideas o de calificativos contra Keiko Fujimori, por ejemplo? Yo le he tenido que escuchar las dos cosas, un debate de ideas y después se ha acercado a Keiko Fujimori, no solamente en esta campaña, sino en la de 2021 también. Pero las expresiones eran de ideas, una crítica a las ideas de Keiko Fujimori o una acusación de corrupción, de no sé cuántos y esto y lo otro, que es el típico estilo pseudo moralizador del caviar. Ok. Sí, se tiró una columna ahí en el Diario de la República, pero entonces, para eso, Juan Cheput, Alberto Bengolea y todos esos más, ¿te parece que esos van en la misma línea? Pero digamos, yo creo que Cheput de todas maneras tiene un perfil democrático, ¿no? Sí, pero también... Pero ha aplaudido estas cosas. No, yo lo he criticado. Él fue uno de los puñales que se clavó en la espalda de Pedro Chávarri, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, se lo recuerdo. Y Alberto Bengolea ha tenido una sociedad política con Marisol Pedestello. Es más, se separaron del PPC cuando hubo la alianza con el APRA. Pero entonces, ¿tú crees que eso contamina el gabinete de Keiko Fujimori? Yo creo que es un error de la señora Fujimori. Si esta información también te dejó con más dudas que certezas, apóyanos con un like y cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre este caso. ¿Crees que el acuerdo con Odebrecht benefició realmente al Estado peruano? ¿O consideras que todavía quedan demasiadas preguntas sin responder? Tu opinión es importante y puede enriquecer este debate. Nosotros seguiremos atentos a cada documento, cada declaración y cada nuevo elemento que surja alrededor de uno de los casos más polémicos de los últimos años. Si aparecen nuevas revelaciones o respuestas a los cuestionamientos planteados durante este análisis, aquí te las contaremos con el mismo compromiso de informar. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y acompáñanos, porque esta historia aún podría dar un giro inesperado.